la grabación. Les repito a todos los presentes que existe una traducción simultánea del español al alemán, la cual pueden acceder desde el panel inferior. Así que son bienvenidos a utilizar esta opción disponible. Tenemos a 3 maravillosos intérpretes que se han comprometido con este trabajo, así que ojalá puedan hacer usufructo de esta opción. Y bueno, buenos días para aquellos que están en Latinoamérica, y buenas tardes para aquellos que se conectan y nos escuchan desde Europa. Es un placer tenerlos aquí presentes. Les queremos dar la bienvenida a este live stream organizado por Trawin chilenos y chilenas en Suiza, el cual se titula Chile, un país en transformación, entre los avances democráticos y la represión política. Este live stream se embarca dentro de las actividades del Festival 1 de Mayo, que se organiza en Zúrich desde el año 1980, y tiene como objetivo promover el intercambio cultural y la cooperación entre suizos e inmigrantes, y finalmente mejorar la situación de los trabajadores domésticos y extranjeros en Suiza. Por lo mismo, estamos muy contentos de recibir esta invitación del Comité 1 de Mayo para ser parte de este festival. Y quisiera, antes de partir el panel propiamente tal, darles un poco de contexto de quiénes somos nosotros, Trawin, y de lo que está sucediendo en Chile. Motivo por el cual quisimos hacer este live streaming. Trawin es un colectivo de chilenos y chilenas residentes en Suiza. Fue creado en Zúrich en noviembre del 2019 como una reacción ante el estallido social que partió en Chile el 18 de octubre. Y nuestro objetivo es apoyar y difundir la lucha social en Chile. Además, Trawin es un nombre especial que significa reunión en mapudungún, y representa nuestro espíritu de encuentro y de compromiso para quienes creen que los grandes problemas sociales se solucionan a través del trabajo en equipo. Y si quieren saber un poco más acerca de nosotros, los invitamos a revisar la información en nuestra página web www.trawinchilesuiza.com. Y un poco del contexto político y social de lo que ocurre en Chile. Sabemos que desde el 18 de octubre de 2019 Chile no está tranquilo. Existe una represión política contra los ciudadanos que continúa y no disminuye, pero además está la oportunidad de un nuevo proceso constituyente, que ha abierto la oportunidad y la posibilidad de cambiar el país de una forma fundamental. Por lo que las fuerzas que buscan el progreso en Chile quieren anclar estos deseados derechos sociales en esta nueva constitución, y por ello también marcar el fin del modelo económico neoliberal. Pero al mismo tiempo, escuchamos continuamente en las noticias que no pasa una semana sin que se hable de violaciones continuas a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad. Hay persecución política y hay amenazas abiertas de las Fuerzas Armadas que buscan intervenir en el proceso político de una forma constante. No sé si alguien está con un poco de feedback, sí. Por lo mismo, queremos tener esta conversación acerca de lo que ocurre en Chile, con la presencia de 2 actores políticos y un politólogo. Y por eso mismo titulamos nuestro live streaming Chile, un país en transformación, entre avances democráticos y represión política. Quisiera contarles un poquitito acerca de cada uno de nuestros presentes panelistas. Primero contamos con Sebastián Monsalve, el cual es un licenciado en Antropología Social y magíster en Ciencia Política por la Universidad de Chile. Además, tiene un doctorado en Estudios Internacionales e Interculturales por la Universidad de Deusto en España. Además, es investigador asociado al Instituto de Estudios Internacionales y de la Universidad Arturo Prat, y además profesor colaborador en el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, ¿cierto? Además, co-coordinador del Programa Internacional de Defensa del Instituto Igualdad. Y su investigación se basa más que nada en estudios de seguridad y defensa, análisis de política internacional, antropología política, modernización de las Fuerzas Armadas, políticas de defensa y conflictos etnonacionales. Por otro lado, tenemos aquí a Heide Oberreuter,
espero que haya pronunciado su nombre correctamente. Ella es una luchadora social y feminista, la cual lleva más de 40 años luchando por justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos, siendo ella misma también una expresa política de la dictadura. Actualmente es candidata a constituyente por el Distrito 9, que incluye varias comunas de Santiago de Chile, y fue proclamada como su candidata por el Comando Unitario de Expresos Políticos y Familiares. Y además, si quieren saber un poco más acerca de su vida y su lucha por la condena a los responsables por estas violaciones a los derechos humanos en dictadura, los invito a buscar acerca de la película documental basada en su vida, Haidé y el pez volador. Por último, tenemos a Vicente Painel, quien es un académico y dirigente mapuche. Por el lado académico es licenciado en Filosofía de la Universidad de Chile y magíster en Historia, con mención en Etnohistoria también en la Universidad de Chile. Actualmente es profesor de la Cátedra de Filosofía de la Universidad Santo Tomás en Temuco. Y por el lado activista también hace muchas cosas. Fue fundador y presidente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Endógena Mapuche, Humemongen, y está activamente involucrado en asociaciones que luchan por los derechos humanos y el desarrollo indígena, especialmente por el lado mapuche, y actualmente es candidato a gobernador por la Araucanía. Y uno de sus mayores intereses es destacar la importancia de declarar a Chile como Estado plurinacional, tal como ha ocurrido en otras naciones, y ratificar esto por lo establecido en varias convenciones, las cuales valoran la importancia de los pueblos originarios para la conformación de una sociedad. Ahora que les he comentado bastante acerca de nuestros panelistas, quisiera partir este conversatorio con una pregunta que es general para cada uno de los panelistas, para dar un poco de contexto de la situación política y social de Chile. La pregunta que tenemos para ustedes es, ¿cómo se ha desarrollado la democracia en Chile en los últimos 30 años? Queremos darle un tiempo aproximado de 5 minutos por panelista. No sé si alguno de ustedes quisiera partir, quiere tomar la palabra. Nadie. Haidé, ¿le gustaría partir? Sí, por supuesto. Perfecto, le damos la palabra entonces. Buenos días. Buenos días para mí, por lo menos, ¿no? Que estoy acá. Mire, la democracia en Chile ha sido un tema del cual podríamos estar mucho tiempo hablando. No obstante, lo cual significa que lo que es muy difícil de definir la democracia en Chile, ¿ya? Tenemos una democracia de carácter representativo que reduce prácticamente a todo el hecho de que los ciudadanos concurran a votar cada 4 o 5 años, dependiendo de las elecciones. Pero aquello es extremadamente complejo cuando, como resultado de una dictadura previa, lo que ocurre es que tenemos un tejido social, un mundo de organizaciones sociales y políticas que ha sido desmontado, desarticulado. El resultado de ello es que se convierte esto en una democracia un poco de cartón piedra, no sé si se entiende la expresión.
Entonces hacemos el ejercicio de que estamos en democracia. Decimos que estamos en democracia. Nos horrorizamos porque se cometen delitos de lesa humanidad graves en democracia. No obstante, en realidad, esta es una democracia que le falta mucho para ser una democracia real. La democracia chilena sigue siendo una democracia tutelada, sigue siendo una democracia que se autodenomina representativa, pero que en la práctica no lo es. Y es una democracia que requiere urgentemente desarrollar la capacidad de escuchar a sus ciudadanos, que son en realidad el motivo por el cual se produjo el estallido social. Una ciudadanía, unos chilenos, un pueblo, exigiendo ser escuchado y diciendo, no son 30 pesos, son 30 años. Basta. Hay una antigua canción que decía, hemos dicho basta y echado a andar. Eso es lo que nos ha pasado. Tenemos paciencia, pero también tenemos límites. Y octubre de 2019 marcó a fuego en la historia de nuestro país ese límite. Ahora se abre este nuevo periodo. Un periodo que desde las organizaciones populares y de base, en su origen, criticamos fuertemente. Porque una vez más, lo que estaba sucediendo era que parecía que el mundo de la clase política quería llevarnos nuevamente a un reducto, a un espacio en el cual las reglas del juego no las ponía el pueblo y las ponía entonces el mundo de la política, ¿no? Justamente el que más criticábamos, porque no nos escuchaba por décadas. Hacía como que nos escuchaba, pero no nos escuchaba. Luego, por lo menos en las organizaciones que a mí me proclamaron, que es la de los sobrevivientes de prisión política y tortura, llegamos a la conclusión de que debíamos estar ahí, que debíamos ser parte de este proceso, por dos razones. Y con esto termino esta parte. La primera, porque somos parte activa, hemos sido parte activa de ese pueblo al que se le impuso a sangre y fuego esta constitución de la dictadura y que sobrevivimos a ello, pese a la cárcel, pese a las persecuciones, pese a todo, sobrevivimos a ello. Esa es la razón del pensamiento, ¿no? Pero también está la razón del corazón. Y es que sentimos que si habíamos sobrevivido, teníamos que hacer nuestra parte también acá, en este tramo de la historia.
Entonces, aquí estamos, como independientes, con pocos recursos, dando lo mejor que podemos de nosotros para estar presentes en la constituyente. Aunque, como dirigentes sociales y luchadores de toda la vida, tenemos claro que si no estamos dentro de la discusión constituyente, vamos a estar por fuera de la discusión constituyente y vamos a ser activos tanto dentro como fuera. Muchas gracias. Probado está que somos una generación y un tipo de persona que allí donde pone la palabra, pone la acción. Para eso estamos en esta etapa participando y siendo activos también, una vez más, queriendo ampliar los límites de la democracia tutelada, representativa, que ya no resiste más. Muchas gracias. Muchas gracias, Aide, por tus palabras, por sus palabras. Eh, Quisiera seguir con Vicente Painel. Repito la pregunta. ¿Cómo se ha desarrollado la democracia en Chile en los últimos 30 años? Bueno, voy a ir a paso cansino como Aide para no hacer sufrir a los traductores. A mí me parece que Aide señala muy bien el paisaje, digamos, desde la ciudadanía. Yo voy a incorporar algunos componentes quizás como diacrónicos o contradictorios. Esta democracia protegida, si bien en comparación al resto del mundo o del primer mundo, aparece muy restringida y tutelada, a la luz de la historia de Chile, no es algo tan extraño. En la zona norte, por ejemplo, que en un primer momento de las repúblicas perteneció a Bolivia o Perú, la mayoría del tiempo, décadas, estuvo bajo autoridad militar. En el caso del sur del Biobío, que pertenecía al territorio ancestral mapuche, o al mapuche Mapu, o Gualmapu, también tiene autoridad militar la mayoría del siglo XX. En ese sentido, en estas partes del país, la dictadura de Pinochet no es estrictamente excepcional. ¿Mm? Por lo tanto, estos últimos 30 años, la incorporación de ley de seguridad interior del Estado o la ley antiterrorista, que son propias, digamos, de los estados de excepción, estoy recordando Agamben, ¿no es cierto? Es algo bastante normal en nuestra democracia. Entonces, cuando un ministro del Interior llama a reeditar la pacificación de la Araucanía y restablecer el Estado de Derecho, se está refiriendo al Estado de Derecho chileno, Claro. que es bien distinto a el concepto práctico del resto de países democráticos cuando hablan de Estado de Derecho. Acá el Estado de Derecho siempre ha tenido, en algún o menor grado, autoridad militar. Entonces decía Nicanor Parra, resumiendo estos 30 años, el antipoeta, bueno, decía, si tenemos 4 panes, ¿no es cierto? Y dejamos 1,5 a 1, perdón, 2,5 a 1, y el resto se reparte el pedacito de pan que queda, en promedio reciben los 4 un pan, pero en la realidad, ¿qué es lo que queda? No sé si me explico. El problema de la moda o del promedio como indicador de una realidad social es que no da cuenta de lo que en la práctica de la experiencia está sucediendo. ¿Mm? Y ese ha sido el Chile de los últimos 30 años. Mucha desigualdad, mucha inequidad, en donde se habla de crecimiento. Por ejemplo,
recientemente ministro de Hacienda o Economía, creo que de Hacienda, habló de que Chile podía crecer hasta un 6%. Y tú ves por las calles que hay una crisis social y económica de la economía real desatada. Pero sin embargo puede haber un indicador de crecimiento del 6%. No me cabe duda, quizás lo vaya a ver, digamos. Pero eso está encapsulado y encriptado, digamos, en una endogamia de una oligarquía. Digo endogamia porque son todos primos. A nosotros los mapuches siempre nos analizan por familia, pero digamos, la cápsula oligárquica chilena se casan más entre primos que los mapuches, digamos. En ese sentido, con todo cariño, Sebastián, la verdad es que Faron podría haberle aplicado, digamos, el patrilineaje y la en fin, en las categorías propias, ¿no es cierto? Yo creo que por eso está riendo. Porque son todos primos, digamos. Entonces, en esa endogamia, digamos, se resume el problema estructural chileno. Ahora, y con esto no sé cómo voy de tiempo, pero para ir culminando, ¿cómo hubo gobernabilidad? ¿Cómo no hubo estallido social antes o rebelión, ¿no? Antes? Lo que pasa es que en Chile un dispositivo de gubernamentalidad, por así denominarlo, es el consumo, la tarjeta de crédito. Hay que recordar que el hermano mayor de Piñera creó el sistema de AFP, que es el sistema gordiano acá, ¿no? El nudo gordiano del sistema. Y Piñera creó la tarjeta de crédito, el presidente actual. Y eso es clave para la gobernabilidad chilena. Entonces hay toda una performática social espectacular en donde las clases trabajadoras e incluso los pobres del campo de la ciudad piensan que están viviendo una vida distinta porque pueden consumir por un año y medio, una serie de productos que los va hiperendeudando, pero que los vuelven una ilusión que les otorgaba gobernabilidad en las elecciones cada 4, cada 5 años, pero que se fue minando y pulverizando esa base del sistema de consumo por la hiperdeuda, hasta que llegamos, digamos, al singular de la rebelión. Me parece que ese elemento es el elemento clave que explica la gobernabilidad. Por supuesto que hay una complejidad superestructural entre la concertación, digamos, una retórica del consenso y otras peculiaridades propias del sistema chileno que también tiene una cierta evolución en su superestructura, pero lo que sucede es que aumenta la capacidad de consumo y eso se vuelve un dispositivo de gobernabilidad que logra la oligarquía manejar muy bien durante varias décadas. Y eso es lo que entró en crisis, en definitiva. Muchas gracias, Vicente. Le damos la palabra entonces ahora a Sebastián Monsalve y vuelvo a repetir la pregunta. La democracia en Chile, ¿cómo se ha desarrollado en los últimos 30 años? Se me escucha bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Yo marcaría, coincidiendo con Aide y Vicente, yo marcaría esa idea de la evolución. O sea, es cierto que a partir del estallido se hace una crítica como si esto hubiera sido un estado o una situación congelada, digamos. Pero ciertamente es muy distinto el sistema político del año 90 con lo que vemos hoy día. Yo creo que hay dos ideas que hay que poner en juego. Y es que, lo primero, esta es una democracia que surge de un pacto. O sea, a veces suena difícil decirlo o triste decirlo, pero estrictamente la dictadura no fue derrotada. A diferencia de, por ejemplo, el caso argentino, donde los militares, después de perder la guerra, tienen que salen derrotados sin ningún apoyo político, acá la dictadura, si bien pierde el plebiscito como gran gesto, logra
en términos militares, una retirada ordenada. Si le hacemos caso a los resultados del plebiscito del 88, Pinochet sacó un 45-46%. Obviamente, esta cifra hay que tomarla con cuidado, pero significa que la dictadura mantuvo bases de apoyo social y de sectores sociales importantes. Entonces, esa primera idea es importante porque da cuenta un poco de esa dinámica que hubo, especialmente en los 90. Y el segundo aspecto que también es importante es que cuando se inicia la transición, estrictamente no había un modelo de desarrollo, un modelo político alternativo. Acordémonos que son la época del fin de la Guerra Fría, la caída de la Unión Soviética, la caída o la pérdida de potencia del marxismo, etc. Entonces, el gran objetivo de la oposición, de la mayoría de la oposición política al régimen, era la democracia. No era desmontar el neoliberalismo, no era hacer la revolución social, etc. No, era recuperar la democracia, recuperar el voto. Y ese pacto, digamos, que en el fondo la transición es un juego de pactos, dura hasta los 90 y se establece en esa lógica que decía Vicente de consenso. O sea, aquí no va a haber cambios si es que la concertación, la centroizquierda, no logra consenso con la derecha o centro-derecha, como queramos llamar. Esto se refleja muy bien, por ejemplo, en el tema militar. Una de las preocupaciones centrales de los militares cuando dejaron el gobierno fue mantener su autonomía. Ellos habían logrado, y así operó durante los 90, transformarse en un poder del Estado, en el cuarto poder del Estado. El poder securitario, le llamaban. Y que se representaba en tener un presupuesto asegurado, tener autonomía interna y tener senadores designados. O sea, ser una institución deliberante en la política nacional. Esto cambia con las reformas constitucionales del 2005, que hace Lago, donde las Fuerzas Armadas pierden mucho de este poder político externo, pero que mantienen su autonomía. Solo para tratar de reflejar un poco cómo funcionaba la democracia en este campo. La derecha, en ese marco, ¿qué es lo que hacía? Era defender la autonomía militar. Que no se cambiara la Constitución, que una derecha conservadora, clásicamente. O sea, ellos habían llegado al modelo que querían y querían defenderlo. Y lo han defendido, digamos, hasta hace un año, 2 años. La concertación, que es el actor más complicado, en realidad no sabía mucho qué hacer con los militares. El gran objetivo es que los militares no volvieran a hacer un golpe de Estado, al menos durante los 90. Y la concertación, cuando se hace la reforma constitucional del 2005, queda satisfecha, por decirlo así. Se eliminan los senadores designados, los comandantes en jefe dejan de ser inamovibles, el Consejo de Seguridad Nacional, que era un consejo que había inventado la dictadura, en el que se equiparaba a los comandantes en jefe con las principales autoridades del Estado, pasa a ser un órgano consultivo que ya no opera. Entonces, con eso la concertación dice, mira, hemos sacado a los militares del ámbito político y
pero les mantenemos la autonomía. Nuevamente la idea del pacto de convivencia. ¿Qué es lo que sucede, digamos? Y es que la derecha después, con el primer gobierno de Piñera, lo que hace es empezar a meter con fuerza a los militares, que no termino, a los militares en roles internos, desde apagar incendios hasta combatir el narcotráfico. Lo hace el primer gobierno de Piñera, pero el segundo gobierno de Bachelet, que le sigue, mantiene esa política. No la incentiva, pero no la revierte. Entonces, digamos, una situación en que hoy día los militares están metidos, insertados en un montón de acciones internas, sin haber cambiado ni siquiera ninguna ley, solo a través de formas encubiertas. Con eso tengo. Muchas gracias, Sebastián. Estamos un poquito atrasados con el tiempo, pero hay como un consenso de las preguntas de aclaración del público que les quisieran preguntar dentro de este contexto social en Chile. ¿Qué cambios alternativos ustedes propondrían que fueran posibles para construir una democracia sólida? No sé a quién le gustaría responder la pregunta. Ya, por favor, Vicente. Mira, yo creo que el tema sustancial, bueno, Aide lo mencionó, Sebastián es especialista en ello. Trata el tema del monopolio de las armas, el monopolio de la fuerza. ¿Sí? Si hay fuerza de ley, Estado de Derecho, porque hay un monopolio de las armas que garantiza aquello. Y el problema es que la garantía de aquello tiene un signo inequívoco, tribal, que responde a la oligarquía. En el fondo, ¿por qué la violencia tribal demostrada en dictadura o en la matanza de Santa María y Iquique, por ejemplo? Porque la escuela de oficiales en las Fuerzas Armadas es elegida y selectiva de carácter económico y racial. Yo tengo muchos exalumnos, yo soy profesor universitario, pero sobre todo soy profe de aula. Tengo muchos alumnos que son carabineros, que son soldados del ejército, algunos de la marina. Ellos nunca van a poder llegar a ser oficiales. Podrán tener una puntería espectacular, así como el que hundió a la Covadonga, Sebastián me corregirá, que es mapuche, pero que en la historia oficial le ponen un nombre español. De un cañonazo podrían tener una puntería espectacular. Colipí, el hijo del cacique Colipí, ¿no es cierto?, que vota un puente en la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, me parece que es uno de los pocos oficiales del Ejército de Chile, ¿ya? Y que fue en premio a esa acción. No hay mapuche, no hay diaguita en la oficialidad de las Fuerzas Armadas. Mientras eso sea así, mientras vean no solamente si tienes el dinero para pagar esa escuela privada, sino cuál es tu apellido, no hay posibilidad de un Estado de Derecho en términos globales de estándar internacional, porque tú siempre vas a tener una fuerza armada que protege el orden y el régimen de lo que hasta ahora ha sido, en lo sustancial, la democracia chilena, una especie de democracia pretoriana, basada en commodity, que se niega absolutamente a superar la renta por innovación en producción y tecnología, y así vamos desperdigando, digamos, todas las taras, ¿no es cierto?, antiprovincial, antiindígena, antiambiental, etcétera, ¿no? Pero si no se toca el tema del monopolio de las Fuerzas Armadas y la conformación de la oficialidad, si nuestras Fuerzas Armadas no corresponden a todas las realidades de las clases sociales en Chile, en la oficialidad, por la verticalidad de mando, no hay vuelta, no hay reinicio en el fondo. Vicente, tenemos a Jaide que quiere tomar la palabra. Esto se llama garantías de no repetición. Como lo ha dicho Sebastián, las Fuerzas Armadas nunca perdieron el poder en realidad. Y como bien lo señala Vicente, lo ejemplifica,
tenemos unas Fuerzas Armadas que responden a intereses de clase, históricamente, y que se mantienen en un grado de autonomía tal que la inmensa mayoría de los chilenos creemos que la primera autoridad civil, el presidente de la República, no sé si pero como figura, es la primera autoridad de las Fuerzas Armadas, cosa que realmente ni siquiera es, porque en la práctica el presidente de la República en Chile solo es el jefe máximo de las Fuerzas Armadas cuando está en guerra. ¿O no, Sebastián? Por lo tanto, las Fuerzas Armadas chilenas son un cuarto poder aún hoy. Y son Fuerzas Armadas de clase que responden a intereses de clase y que ven en el ciudadano a un enemigo interno, porque además operan sobre la lógica impuesta por el imperio, ¿no? Por el imperio estadounidense, el que arrastró a nuestro continente a una seguidilla de dictaduras oprobiosas, con la lógica del enemigo interno. Esa lógica sigue estando intacta. Los sobrevivientes de prisión política y tortura lo dijimos por décadas. Y todos decían, ¿de qué hablan? Si ya estamos en democracia. Octubre de 2019 demostró en concentración, porque antes venía ocurriendo a lo largo de todo el tiempo, pero octubre fue clarísimo en demostrar que a la hora de entender qué es lo que pedía el pueblo, las Fuerzas Armadas y particularmente las de orden reaccionaban como si el que estaba en la calle pidiendo justicia y libertad fuera el enemigo. Ese es un problema grave, que una nueva forma de entender la democracia en Chile implica poner mano muy clara y fuerte allí, porque desde ese punto de vista, bueno, y desde otros también, desde el punto de vista de que quien impera aquí es el mercado, ¿no? Bueno, entonces, lo que aquí está imperando es la lógica del enemigo interno, la lógica de unas Fuerzas Armadas que no son subordinadas a la ciudadanía y que no, desde luego, no se ajustan a una perspectiva de derechos humanos y mucho menos de protección de el pueblo que juran proteger, ¿no? Muchas El gracias, pueblo que Raide. juran proteger. Muchas Entonces, gracias. estamos allí en un problema muy grande, porque claramente, Sofía, se van a resistir, no cabe duda, y en esto todos los gobiernos postdictatoriales han sido blandos, condescendientes, y nos han puesto en la posición en que estamos hoy. Muchas gracias por sus palabras, muchas gracias a todos los panelistas. La pregunta que han hecho de aclaración ha servido perfecto para continuar con nuestra discusión, porque ahora queremos entrar en otra etapa y discutir con mayor detalle la represión y las Fuerzas Armadas en Chile. Así que queremos partir haciéndole una pregunta a Sebastián Monsalve. La pregunta es,
¿Cómo está el control civil sobre los militares en la situación actual? ¿Significa algún peligro para los procesos sociales y políticos en la actualidad y los próximos meses? A ver, el control civil, a ver, formalmente o legalmente está establecido, pero en la política práctica, en la vida real, digamos, es inexistente. Yo creo que el mejor ejemplo que hemos visto hace muy poco es la forma en que el ejército espió a periodistas y a ex militares que habían denunciado casos de corrupción. O sea, permítame extenderme en este punto. Digamos, estrictamente, la ley establece que si un organismo de inteligencia, sea el ejército o las policías, quieren utilizar mecanismos intrusivos, por ejemplo, escuchar los teléfonos, tienen que pedir la autorización de un juez. Todo eso, hasta ahí estamos todos de acuerdo, muy legal y todo eso. Pero se descubrió que la Dirección de Inteligencia del Ejército pide una autorización, pero en realidad inventa una supuesta espía que no existía para justificar o para pedir autorización para espiar teléfonos de periodistas y exmilitares. El juez que autoriza eso, en realidad no tiene ninguna capacidad para saber que esos teléfonos pertenecen supuestamente a esta espía o a quién pertenecen esos teléfonos. Al cual le llega un papel y él firma el papel. O si se quiere, el Congreso puede citar e interpelar a los comandantes en jefe o a los ministros de Defensa, pero en realidad el Congreso no tiene ninguna capacidad de investigar y de ¿cómo se llama?, de juzgar lo que sucede dentro de las Fuerzas Armadas. Entonces, la autonomía militar, un poco lo que planteaba Vicente y Aide, tiene que ver con la idea de que el cuerpo de oficiales del ejército, de la Fuerza Armada, asumen que la institución es de ellos, no de la tropa, no del pueblo, la institución es de ellos. Y ellos la administran a su parecer y negocian con el Congreso, negocian con el Poder Ejecutivo. Es de ellos porque ellos son los oficiales, porque ellos son los expertos y porque ellos son los permanentes dentro de la institución. Ojo, esto que pasa con el ejército pasa en otras instituciones del Estado también. La idea de que, por ejemplo, el Poder Judicial, ¿a quién le pertenece? ¿Quién toma realmente las decisiones del Poder Judicial? ¿Cómo se estructura el Poder Judicial? Son los jueces. O las universidades. Las universidades públicas es una figura parecida. La idea de la autonomía, de que las instituciones pertenecen a ciertos grupos que lo utilizan básicamente no digo que las perviertan, pero la idea de que ellos son los dueños, los encargados, y la administran internamente a su mejor parecer. Esto claramente genera un peligro. Ahora, el problema es qué peligro genera. Vimos a partir del 2019 que claramente hubo violaciones a los derechos humanos, pero ciertamente son como violaciones. Son distintas las violaciones que realizaron Carabineros de Chile a las que realizaron las Fuerzas Armadas, militares y marinos especialmente. Pero si uno piensa cuál es el peligro que puede haber para el proceso constituyente, yo creo que a corto plazo no se ve mucho posibilidad de que los militares actúen coercitivamente. No hay bases para un golpe de Estado, por ejemplo, así en términos
más duro. Son instituciones que han perdido mucho apoyo, son instituciones corruptas, que no todas las semanas hacen noticias por sus casos de corrupción. Entonces, no se ve capacidad para un golpe de Estado, digamos, o un incremento de la represión en el contexto de la constituyente. Los peligros son otros. Los peligros son influencia conceptual, por ejemplo. En el ámbito académico, en el ámbito teórico, la capacidad que tienen las Fuerzas Armadas de instalar ciertos conceptos, ciertas ideas, ciertas nociones de seguridad, pueden ser muy peligrosas. No hay que olvidar que las Fuerzas Armadas tienen think tanks propios que lo que hacen es influencia teórica. Cuando un militar escribe que lo del estallido de 2019 fue una guerra híbrida hecha por unos terroristas transfronterizos, y eso es replicado por académicos o por políticos, estamos en una mala situación. Y lo otro que tienen es influencia política. Por eso yo mencionaba antes la capacidad que ellos tienen de actuar en materias de narcotráfico, de migración, y la capacidad que tienen todavía de cooptar a sectores, a la derecha en general, pero también a sectores de la exconcertación. Lo hemos visto últimamente en materia de la defensa que han hecho ciertas figuras de la exconcertación, exministro de Defensa, Vidal, Burgos, otros, respecto a una carta que envían las Fuerzas Armadas alegando o protestando contra un programa de humor. Cuando la gran parte de la centroizquierda y la izquierda, digamos, plantean que eso es deliberación política, estos actores empiezan a decir no, que no es deliberación, o no, es simplemente una opinión, etc. Entonces, ese tipo de influencias no son menores y pueden ser muy, valga la redundancia, muy influyentes en la dinámica de una constituyente. Yo creo que hay que centrarse o hay que poner atención en esa dinámica, más que, estamos hablando a corto plazo, un ruido de sables, como se dice acá, militar. Eso. Muchas gracias, Sebastián. Tenemos ahora una pregunta para Haidé. La pregunta es, ¿cómo define las violaciones a los derechos humanos en la actualidad? ¿En qué sentido hay diferencias y similitudes con el pasado? Y, finalmente, ¿cómo hay que enfrentarlas? Yo no tengo ninguna duda de que aquí lo que ha habido es una práctica sistemática, organizada, de violación a los derechos humanos. Más allá de todo el debate lingüístico que se ha armado en torno al tema. Cuando digo yo, también cometo el error de hablar como si mi opinión fuera solo propia. Los sobrevivientes de prisión política y tortura sabemos perfectamente cómo opera este modelo. Este modelo represivo, porque no solo el modelo de mercado o el modelo dictatorial, aquí
el modelo represivo se mantiene intacto. Bien sabrá Vicente Painel que automáticamente cualquiera que intente levantar la voz se convierte en un delincuente. Y si te demoras un poquito más o levantas un poco más alto la voz, eres un delincuente subversivo, susceptible de ser inmediatamente acusado de atentar contra la seguridad interior del Estado. Es la historia de nuestras vidas, es la historia de la vida de quienes hoy permanecen en las cárceles por haber salido a expresar su deseo de cambiar el Chile de los 30 años, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias y similitudes con el pasado? Yo diría muy pocas. Por un lado tenemos esta sociedad democrática, declamativa, de palabra, porque no de realidad, de participación ciudadana, que es probablemente un tanto diferente de lo que era la sociedad de la dictadura, ¿no? Pero que tiene en común el periodo dictatorial y el periodo postdictatorial, tiene en común, y espero que se entienda bien, el que ambas mantienen a lo largo del tiempo una sociedad atomizada, una sociedad que en vez de colaborar y organizarse, lo que hace es competir entre sí. Porque el que rige es el mercado. El que rige es el terror y el mercado, y luego el mercado y la atomización. Así las cosas, probablemente uno podría decir que en tiempos de dictadura, quienes éramos perseguidos y violentados desde el punto de vista de los derechos humanos, tal y como se entendía en ese tiempo, teníamos de alguna manera mayor protección que la que tienen hoy, incluso quienes son perseguidos. Porque existía un conglomerado de iglesias y ONGs que inmediatamente éramos puestos en la mira del dictador y sus equipos de seguridad, inmediatamente actuaban en defensa nuestra. Inmediatamente. En Chile y en el extranjero. Sin embargo, hoy ocurre que a un luchador social o a un simple ciudadano que se manifiesta y se lo criminaliza por ello, no tiene esos apoyos institucionales, esos apoyos de los organismos no gubernamentales. Apenas recién en el último tiempo aparecieron manifestaciones solidarias del tipo del padrinazgo, en el que desde el extranjero se apadrina a alguien que está siendo perseguido. En fin, pero acá hay una línea de continuidad. Y hay diferencias en el sentido de que hoy, lamentablemente, incluso, y esto hay que denunciarlo, hay abusadores y sinvergüenzas que abusando del dolor de las familias que llevan con sus hijos o sus familiares por más de un año ya bajo prisión preventiva, van y los engañan diciéndoles que los van a sacar en libertad. Y esa gente son abogados, abogados que engañan a las familias, cosa que muy difícilmente nos sucedía a nosotros en tiempo de dictadura. Habían principios que orientaban la forma de proceder de los abogados de
las distintas organizaciones que nos protegían, a diferencia de los de hoy, que solo ven una oportunidad de lucro, de mercado. Hay que tener mucho cuidado con ello. ¿Cómo hay que enfrentarlo? Yo insisto en la necesidad de enfrentar esto de dos maneras. Una es la organización, el hecho, la necesidad de la toma de conciencia. No basta despertar. Está muy bien que estemos despiertos, pero la necesidad de que además ese despertar se exprese organizadamente, rompiendo la barrera del individualismo y la competencia, es algo muy importante, el volver a ser pueblo. Segunda cosa, entender que los derechos humanos no son exclusivamente un tema de persecución política. Los derechos humanos son también los derechos sociales, políticos y culturales. Los derechos humanos son el derecho a tener salud, a tener educación, a tener vivienda, a tener una identidad propia, a tener soberanía. Desde ese punto de vista, cuando entendemos los derechos humanos en un sentido amplio, que tiene que ver con la dignidad de las personas, lo que nosotros proponemos, y espero que se entienda con claridad, es que los derechos humanos deben quedar consagrados en la Constitución. No basta que los hayamos suscrito, porque son a esas alturas meros actos declamativos, papeles que se firman y que luego no se respetan, ni tampoco tenemos ninguna posibilidad de controlarlo. Entonces, queremos los derechos humanos consagrados en la Constitución. El derecho a la verdad, el derecho a la justicia, el derecho a la reparación, el derecho a las garantías de no repetición. Pero también que se entienda que los derechos sociales son derechos humanos y por lo tanto queden en esa calidad y no como liberados al mercado, que queden garantizados para todos los ciudadanos. Dicho todo esto, reitero lo previo, con organización, con una sociedad activa que tiene capacidad y poder vinculante para permanentemente estar ocultando lo que ocurre en nuestro propio devenir como sociedad. Muchas gracias, Jaime, muy buena respuesta. Tenemos también una última pregunta a esta sección para Vicente. ¿Cómo está la situación política en cuanto a la represión en la Araucanía? ¿Hay democracia en el Gualmapu? ¿Y hay diferencias en la Araucanía con el resto del país? Disculpe. Bueno, ¿cómo conjugar una síntesis? Estaba pensando, hay una discusión entre Jaime Guzmán y Jorge Ovalle en la comisión Ortúzar, que es la comisión que termina redactando la Constitución del 81. Y Jorge Ovalle es expulsado de la comisión. Ahí es cuando también coincide con Lee, ¿no? Y de alguna manera hay una oposición del mismo autoritarismo a Pinochet, ¿no? Pero ¿en qué consistía la discusión? Jaime Guzmán alega que Chile es una república democrática y Jorge Ovalle le discute desde la racionalidad. Jorge Ovalle venía como del mundo del radicalismo, ¿no? Seguramente desde la Ilustración. Le discute que Chile es una democracia representativa. La diferencia es que en la República Democrática el electo defiende el interés común. En cambio, en la democracia representativa, el electo defiende los intereses de quienes lo eligieron. Bueno, Guzmán insiste y Ovalle le dice, bueno, entonces, ¿cuál es el origen del bien común? ¿Quién lo define? Si el electo se define por defender el bien común y no por defender lo que le dicen quienes lo eligieron, ¿quién da cuenta del bien común?
Y Guzmán es denunciado por Ovalle como de un origen teocéntrico. El bien común lo define Dios. Entonces volvemos a la lógica que muy bien ilustraba Sebastián, o sea, este encriptamiento de la oficialidad de las Fuerzas Armadas se refleja también en las otras instituciones del Estado. Léase Corte Suprema, léase consejos universitarios de la Universidad del Estado, léase en definitiva las distintas instituciones, ¿ya? Una vez que están ahí, ya no se van a preocupar de quienes los pusieron ahí, porque ellos, digamos, responden a la moral, ¿no es cierto?, a la tradición, a la costumbre de lo que permite que ellos estén ahí, que en definitiva es el Estado. Entonces, bajo esa lectura, en el Wallmapu hay democracia, la democracia chilena, pretoriana, en donde de repente el pretor dice, bueno, ¿y por qué este está mandando? Mejor mando yo, que es un poco lo que pasó con Pinochet, ¿no es cierto? Sí. Yo recuerdo la imagen en la rebelión que queríamos hacer una actividad cultural, ¿no es cierto? La rebelión acá en la región de la Araucanía fue de alguna manera expresión de gobernanza, fue bastante ordenada, de hecho no hubo toque de queda. Y obviamente hubo que hablar con el jefe de plaza, no hubo que hablar con el alcalde. El alcalde, hijo de militar, Becker, racista, de tomo y lomo. Tuvimos que hablar con otro militar, porque era el militar que mandaba ahora. Y entre otras cosas le dijimos, oye, pucha, me gustaría que mis alumnos fueran oficiales. ¿Cuándo va a haber un mapuche oficial? Incluso le tiramos el tema. ¿Usted sabe que gente que asesinó al general Snyder tiene fondo acá? Yo no sé si sabe eso el resto de Chile, pero la contrarreforma agraria acá básicamente le asigna a los Patria Libertad, ¿no es cierto?, fondo. Acá la contrarreforma agraria fue bien profunda. Están todos con fondo. Y ellos sabían. Entonces volvemos nuevamente al nodo de este asunto, ¿ya? ¿Cómo se compone la oficialidad de las Fuerzas Armadas en Chile? Mientras sea una clase iba a decir una raza, y una tribu, siempre de vez en cuando vamos a encontrarnos con violencia tribal. La matanza Ranquil, eso es violencia tribal. ¿Cómo nos explica esos grados de violencia? ¿Por qué es violencia tribal? Por eso volvía al tema de que se casan entre primos. Entonces ahí está la etnia. Tenemos una etnia en el poder, digamos, ¿ya? Y no lo suelta, ¿ya? Y cuando ve que por vía económica, vía social o vía política la están amenazando, responde con violencia tribal, ¿ya? Entonces, yo coincido con Sebastián, al parecer no va a haber un golpe de Estado, quizá un pronunciamiento, ¿no? El pinochetismo no es la única línea de pronunciamientos militares, el ibañismo es otra posibilidad, etcétera, la historia uno puede revisar distinta. Pero un golpe así como de Pinochet al parecer no se viene. Pero en definitiva, las cláusulas que Aide hablaba, de que para esto no se vuelva a repetir, pasan necesariamente por discutir el monopolio de las armas y la fuerza, discutirlo constitucionalmente, ¿ya? Ahí, al parecer, está el axioma, la Constitución de los Estados en América Latina tiene mucho que ver con el bonapartismo. Acá son ejércitos que van pasando de un lado para otro, expulsando a los españoles, y esa composición sigue pesando mucho. La alianza con los estanqueros locales sigue pesando mucho, y se incrusta, digamos, en toda una armazón que nosotros la entendemos como estados nacionales, pero que tiene una peculiaridad muy interesante, muy violenta, por supuesto, y a los mapuches siempre nos usan como entrenamiento. ¿Cómo tú te explicas la aberración jurídica de que hay más de 1000 presos políticos en Chile sin juicio, ¿ya? Y los que han tenido juicio no han sido juicios justos? Qué paradójico en términos lingüísticos. ¿Cómo es un juicio justo? ¿Ya? ¿Cómo tú puedes estar preso si no te han hecho juicio? Bueno, porque lo ensayaron con los mapuches durante 15 años en estos últimos 30 años. Desde el 97 que vienen ocupando esa figura con nosotros. Y ahora la amplificaron para el resto del país. Y así es. El otro día, yo les relato un día en el Wallmapu. Estaba dando una entrevista denunciando el negocio del armamentismo acá en la región.
Ustedes saben que la compra de tierra se volvió todo un negocio, corretaje de propiedades. Como no rige la expropiación, no hay un método racional propio en un Estado de Derecho, sino que los predios se compran, se produce especulación financiera, intereses espurios, negociados. Está denunciando el armamentismo y la compra de mini drones. Y aparece un mini drone en mi cabeza, mientras nos entrevistaban. Un mini drone en mi cabeza. ¿Ya? Y terminamos la entrevista, me están avisando que en Pillumayín están disparando a la gente. Una locura. Y estaban disparando a la gente. ¿Por qué no murió nadie? Porque hubo suerte nomás. No hay otra explicación. Estaban todos con perdigones, quedaron todos así. Entre paréntesis, hay una campaña que está elaborando el Grupo de Derechos Humanos en Ginebra, en Suiza, hace una semana por Pillumayín. ¿Mm? ¿Y por qué Pillumayín están castigados? Porque están planteando la libre determinación. ¿Mm? Yo no soy animadverso de la plurinacionalidad, entre paréntesis, ¿eh? Yo soy un admirador de Bolivia. Pero los peñas están planteando la libre determinación, ¿eh? En sentido integral, ajustado al Estado, a la situación del arte del derecho internacional, ¿ya? Y además plantearon candidatos para disputar el poder local, ¿ya? Y todos somos del Trai-Trai, de ahí del Trai-Traico. Todas nuestras familias, volviendo a esto a las familias, somos del Trai-Traico, ¿no? El Trai-Trai es como el ruido que hace el movimiento del río, ¿no? Entonces todos respondemos a esas voces. Nos están castigando. ¿Te fijas? Entonces, si es democracia a la chilena, sí, hemos tenido un montón de democracia todos los días. Pero bueno, obviamente la solidaridad siempre hace humano todo, ¿no? La solidaridad humaniza todo, la sonrisa, el humor, compartir, conversar. Así que yo agradecido, no sé si estamos terminando, yo me estoy despidiendo ya. Bueno, agradecido de la sonrisa y las palabras, por supuesto. Muchas gracias, Vicente. Nos queda todavía una sección con mirada a futuro. Sí, queremos preguntarle a ustedes, los panelistas, quizá una visión más optimista de lo que se venga después. Y esto también es una pregunta para todos ustedes en general, que es, ¿cuáles son los desafíos a futuro pensando en una nueva constitución y la no solución del malestar que desataron las manifestaciones el 18 de octubre? ¿Cómo ven ustedes los próximos meses para Chile? ¿A quién le gustaría tomar la palabra? No, Aide dice no. A ver, Sebastián está con el vaso. Sebastián quiere hablar. A ver, lo que se viene con la nueva constitución, yo quiero ser optimista y quiero pensar que quizás no se logre una transformación completa del país, digamos. Yo creo que lo que va a venir básicamente es la posibilidad de una constitución más pequeña, digamos, que deje mayor espacio para la decisión política que se haga desde la sociedad. ¿Qué quiero decir con eso? Hay muchos aspectos de la vida social y económica que están hoy día protegidos, congelados por la Constitución. Desde la actividad económica del Estado hasta derechos fundamentales, no sé, derechos de género, etcétera, diseños institucionales, que no se pueden abordar porque están protegidos por la Constitución y sus exigencias de una votación supramayoritaria. Yo creo que al menos eso esas cadenas se van a liberar. No sé si vamos a llegar a una constitución en sí misma sea mucho más transformadora, pero creo que va a ser una constitución que va a abrir canales o posibilidades de transformación política de aquí a partir
a partir de ella, digamos. Ujú. Y en ese sentido yo creo que hay cosas que están en el debate y que pueden parecer muy pequeñas, pero que son claves, por ejemplo. Respecto a las Fuerzas Armadas, el hecho de que nosotros tenemos una discusión, hay una discusión política de si tienen que estar en la Constitución o no. Yo y con la gente del GATFA y de la universidad, planteamos que en realidad hay que sacar a las Fuerzas Armadas de la Constitución. Porque las Fuerzas Armadas estrictamente son un servicio público. No sé, la administración de los hospitales no está protegida por la Constitución, las escuelas públicas no están protegidas por la Constitución. En cambio, las Fuerzas Armadas están incorporadas en la Constitución, tienen un capítulo de la Constitución, lo que impide realmente transformar o tratar de transformar las instituciones armadas. Por lo tanto, quizás durante el proceso constituyente nos vayamos a llegar a un nuevo modelo de ejército, pero sí vamos a romper ese sello que impide discutir un modelo de ejército de aquí en adelante. Y en ese sentido, y lo otro, que creo que sí que es muy importante que esté en la Constitución, que es la separación, garantizar, proteger la separación entre defensa nacional y seguridad interna. Lo que se está dando, bien hace ya unos 10 años en Chile, pero también en América Latina en general, es que se están difuminando esas fronteras. Y en el fondo es para que los militares lleven o se incorporen a la seguridad pública. Aquí lo vemos en términos de narcotráfico, o sea, se ve mucho en Colombia, México, Brasil, pero aquí lo estamos empezando a ver en la frontera norte, por ejemplo, en el caso de la Araucanía, del conflicto mapuche también, y eso justificado por premisas teóricas, por ideas de emergencia institucional, etc. Y eso es muy peligroso. Y por lo tanto una constitución debería tratar de garantizar o proteger esa separación. Los militares no están para combatir el narcotráfico, no están para combatir o poner orden en conflictos sociales. Los militares están para defender la soberanía política del Estado, las fronteras, o digamos, contra un enemigo extranjero, pero no contra un enemigo interno. Y en eso yo coincido con Aide. Uno de los grandes peligros que hay hoy día, y que no está en la discusión constitucional porque no es ese espacio, es el resurgimiento, creo yo, el gran resurgimiento del enemigo interno a partir del 2019. O sea, cuando Piñera empieza a decir que aquí habían castrochavistas o narcoanarquistas, y empieza esa cosa, es muy, muy peligroso. O sea, creer que dentro de la sociedad chilena hay grupos que lo que quieren es destruirla y que por lo tanto se transforman en una amenaza existencial. Y por lo tanto las Fuerzas Armadas tienen derecho no derecho, deber, entre comillas, de actuar. Eso es retroceder a la dictadura o las lógicas de las matanzas obreras y campesinas. Y eso no puede ser. Y es una discusión política que va paralela a la discusión constitucional. Solo retomando un punto que se me quedó en el tintero, con este término, lo que sí hay que ver respecto a la conducta de los militares es qué pasa si se les toca a ellos aspectos que ellos consideran, valga la redundancia, intocables, o que son fundamentales para ellos. Por ejemplo, el tema pensiones.
tema de las pensiones, que son unos privilegiados con el sistema de pensiones, está en la discusión. Seguramente no va a estar en la discusión constitucional, pero si se abre la posibilidad, si se abre la posibilidad política de transformar o de meter mano, digamos, en el sistema que tienen ellos, no sabemos cómo van a reaccionar. El gasto militar, por ejemplo. Se ha hecho una reforma últimamente, pero que en realidad la reforma no reforma nada. ¿Qué pasa si realmente se les recorta el gasto militar? No sabemos, digamos. ¿Qué pasa si lo que se plantea, por ejemplo, ahí sí se plantea en discusiones de la Constitución, que los altos mandos del ejército pasen por una aprobación del Senado, como era antes del 73? Uno de sus grandes triunfos como élite fue independizarse del control político, del control del Senado, etc. ¿Qué pasa si volvemos a eso? Y, por último, ¿qué pasa si este país se declara plurinacional? O como decía Vicente, no sabemos cómo los militares están mirando esta idea de autodeterminación o de libre determinación. Entonces, podemos quedar hasta reproducir la idea del pacto, llegar hasta cierto límite con los militares, ciertas transformaciones, reducir el gasto, etcétera, ciertas cosas. Y vamos a seguir más o menos parecido. Ya dejamos la institución en manos de esta élite, que no joda mucho, que no moleste mucho, pero los dejamos tranquilos. Y seguimos para adelante. O realmente entramos a transformar las instituciones y realmente tocar donde les duela. Ahí sí que no sabemos cuál va a ser la reacción. No creo que sea un golpe de Estado ni nada de eso, pero sí, por ejemplo, consolidar o fortalecer la alianza entre Fuerzas Armadas o élite de oficiales con la derecha política y la derecha empresarial, o la derecha agraria, digamos, en el sur. Eso más o menos. Muchas gracias, Sebastián, por tu respuesta. De hecho, tocaste un punto muy importante que es parte de las preguntas del público. No sé si me explico bien lo que comentaste. Para ti el camino a las reformas de las Fuerzas Armadas y quizá la policía es separar la parte militar de la Constitución. ¿O quieres comentar un poco más brevemente acerca de eso? Mira, yo con otra gente pensamos que lo que hay que hacer es básicamente sacar el capítulo de Fuerzas Armadas que está en la Constitución, y la Constitución, en el fondo lo que tiene que plantear es que las Fuerzas Armadas son subordinadas al Poder Ejecutivo, o más bien a la Constitución. Con eso basta. O sea, con ciertas precisiones. Pero la Constitución no tiene por qué abordar, o más bien, las leyes, la organización del ejército no tiene por qué estar protegido por el sello constitucional. Perfecto. Porque, por ejemplo, la Constitución actual dice que las Fuerzas Armadas son solamente Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Fíjense que esa es una idea que viene desde el pacto constitucional entre la democracia cristiana y Allende, con la idea de que, por lo que se plantea, digamos, yo no estuve en ese pacto, entonces no, del miedo a que el gobierno de Allende generara milicias, milicias populares, así como el estilo del Chavismo. Algo que claramente no estaba, pero bueno, era la fantasía demócrata cristiana en ese momento. Entonces, había que consagrar esa institución. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si analizamos la Armada, que tiene todo el control
de lo que es pesca, narcotráfico y control de las playas. O sea, todo lo que hace una guardia costera. Cuando queremos formar una policía costera, una policía marítima, como la lógica institucional, no se puede porque la Constitución dice que no. Y por lo tanto, si quisiéramos avanzar en ese sitio, tendríamos que hacer una reforma constitucional. Perfecto, muchas gracias. No sé si, es que estamos con poco tiempo, no sé si es lo importante que mencionar. Sí. Sí, porque tenemos hartas preguntas del público, así que quiero preguntarle a Heide, para ti como candidata constituyente, ¿cuáles son los pasos a seguir en el plano de derechos humanos para conseguir que estos verdaderamente sean protegidos en su totalidad? Bueno, creo que ya lo dije, ¿no? Desde nuestra perspectiva, lo importante es no que se mantenga esta idea de que los convenios y tratados aparecen suscritos por un lado, pero por otro lado no están consagrados en la Constitución. Lo que proponemos y la manera en la cual creo que efectivamente podemos garantizar, o por lo menos podemos asegurar que tengamos un Estado protector, promotor, preventor en materia de derechos humanos, es consagrándolos en la Constitución, trayéndolos a la propia Constitución. Esa es como la mirada, si no, lo que sucede es algo que, como soy bastante más vieja que mis interlocutores, quisiera recordarles que durante la dictadura y antes de ello, porque mis abuelos fueron objeto de esto también, siempre los luchadores sociales hemos sido considerados culpables hasta que se pruebe lo contrario. La expresión actual de aquello es la prisión preventiva. Aquella que tú dices, Vicente, que cómo se explica uno que alguien esté sin juicio durante 2 años y que bajo la figura de la prisión preventiva, porque eres un sospechoso mucho antes de ser efectivamente objeto de un juicio que determine si tienes culpabilidad en algo o no. La protección, el aseguramiento de que las personas puedan efectivamente contar con derechos humanos que los amparen, que en verdad sean efectivos, es consagrándolos en la Constitución. No basta que los digamos, no basta que los firmemos, hay que consagrarlos en la Constitución. Esa es la forma en la cual nosotros creemos y la razón por la que además alguien como yo, en representación de las organizaciones que está en el proceso constituyente, en este proceso constituyente que además no hemos hablado nada respecto de que es paritario, respecto de que tiene escaños reservados, aunque sea algo muy limitado, pero igual es muy importante que tengamos. Y cómo garantizamos que efectivamente ese cuarto poder que aún constituyen las Fuerzas Armadas se mantenga en el lugar que le corresponde, es precisamente así, pues, como decía Sebastián, poniéndolas en el lugar o volviéndolas al lugar que corresponde, con la entereza y la fortaleza de que es primera vez en la historia que este pueblo redacta su Carta Magna. Primera vez en la historia. Y primera vez que lo hacen las características que lo he dicho, entre otras cosas, haciendo una constitución de carácter paritario. Me aprovecho del pánico y además saludo a una gran luchadora social que veo que está aquí de muchos años, que es la compañera Celsa Parrau. Muchas gracias. Muchas gracias, Heide, por tu respuesta magnífica. Y creo que queda espacio al menos para una pregunta más. No sé si los panelistas y el resto del público estará dispuesto a extender esto un poco más de la hora y media que designamos. Si es así, podemos explayarnos un poco más, pero al menos hay espacio para una pregunta para Vicente.
¿crees que a través del proceso constituyente se abrirá un espacio verdaderamente democrático en cuanto a la discusión del Estado plurinacional? ¿Crees que este es el camino para la autonomía del pueblo-nación mapuche? A ver, hay que entender una cosa un poquito previa. Sin equidad territorial, sin que haya, digamos, no sé si cuotas de federalismo, pero una descentralización sustantiva al punto de vista territorial, la plurinacionalidad es folclórica. Esto desde acá yo lo he hablado con dirigentes del sur, dirigentes sindicales que están súper entusiasmados, bueno, dirigentes sindicales de Santiago me refiero, ¿no? Desde acá del sur he hablado para allá. Porque la Huenufoy, la Huenulfe y la Huipala desfilaban en las marchas junto a las multitudes. Es que eso puede ser mucho Quilapayún, Inti y poco Quimun. Poca sustancialidad del Pachacama, para los Aymara. Podemos terminar en una cuestión de danza afro mezclada con choique. Terminar en trance africano mezclado con keimi, digamos. ¿Eh? O sea, ¿a qué es lo que me refiero con que tiene que haber descentralización y equidad territorial? Básicamente a que no solamente es un problema de orden proporcional étnico en la participación de las instituciones del Estado, sino también en la descentralización pertinente de esas mismas instituciones. ¿Mm? Miren, a propósito de la sustancialidad que hemos hablado, vértebra durante todo el relato, el tram, la conversa que hemos tenido. Hay un abogado acá que es bien importante, José Lincoqueo Buenumán, que él es muy categórico, es muy drástico. Él plantea que la Corte de Apelación de Temuco es asociación ilícita, porque el Tratado de Tapigüe de 1825 jamás fue derogado. Del punto de vista jurídico es así. Es inequívoco. Yo les confieso, el maestro Hugo Dolmich reconoció la logicidad del punto de vista jurídico de esta afirmación. Y ha habido presidente de Corte de Apelaciones que ha reconocido la rigurosidad inequívoca de esta afirmación. ¿Qué pasó en el contexto de 2 semanas? Pillaron a un funcionario del Poder Judicial con armamento de guerra. ¿Ya? Salió por las noticias en este país. Funcionario municipal con armamento de guerra. Y una persona, aparentemente, yo tampoco me quiero meter en injuria y calumnias, pero una persona aparentemente mandó por injuria y calumnia, so pretexto de acusación de injuria y calumnia, mandó, digamos, a Carabineros a lesiar. Y Carabineros llegó a lesiar al otro candidato con orden judicial. Bueno, ahí el problema del chancho o del afrecho, o del que le da el afrecho. ¿Ya? ¿Por qué el Poder Judicial manda a Carabineros a molestar a otro? Por lo que le dijo en una prensa, por un debate, un pugilato cuasi ideológico. Ahí el Poder Judicial. ¿Ya? Entonces, ¿tiene razón José Lincoqueo? ¿Está muy equivocado? ¿Sí? Entonces, ¿qué se necesita? Equidad territorial. Si no es posible que para los proyectos de riego en INDAP tú tengáis que cogestionarlo, o sea, financiarlo como en un 80%, cuando el proyecto de riego por sobre 2 hectáreas te lo financia todo el Estado. ¿Ya? O sea, para nosotros no hay crédito blando. ¿No? Para las ñañas hortaliceras que son usuarias de INDAP no pueden comerciar sus berries en el centro de Temuco porque las apalean. ¿No? Y sin embargo, la oligarquía agrícola acá, que anda poniéndole bloqueador solar a las manzanas, digamos, con el cultivo de extensión, ¿no? Para proteger la maduración de la manzana, están todas con bloqueador solar, ¿no? Extensiones enormes. A eso le financian el riego, pero completamente. ¿Te fijas? Entonces, eso es lo que uno discute cuando discute una constitución. Entonces, ¿hay esperanza? Sí. Desde el punto de vista, si acá se puede iniciar un proceso constituyente, ¿no? O puede ser un hito importante para un proceso constituyente, dentro del cual la Convención Constitucional es un nodo muy relevante,
muy interesante además porque es paritaria, en ese sentido es bien ejemplar. Nosotros más que paridad hablamos de dualidad, ¿m? Es una cuestión más movimental, pero avanzamos bien, ¿te fijas? Fue un buen detalle que da mucha esperanza, pero acá hay que imprimirle, digamos, la musculatura que hay bajo la piel, disculpen, ¿m? La infraestructura, la discusión de la organización territorial, económica y social, imbrincada en esa discusión, ¿ya? Y para que no se me vaya, en ese sentido, claro, lo que dice Sebastián, esto es como si lo sacas, precisamente lo dices, ¿no es cierto? Esto es la discusión de heteronomía o autonomía. En nuestra ley tiene que estar todo dicho, porque si no, digamos, nos salen con la trampa, o tiene que haber autonomía. Poquitas cosas, porque, digamos, las fuerzas vivas de la sociedad van organizando de manera justa su convivencia, ¿ya? Nosotros siempre hemos apelado al Estado, ¿no? Porque como siempre nos hacen la trampa la oligarquía, nos suena con los sueldos, con la previsión, etc., buscamos que el Estado nos fije por ley todas las garantías para que estos otros no nos vuelvan a embarrar, digamos, ¿ya? La izquierda, muy resumidamente, es de lógica heterónoma en Chile, es portaliana y heterónoma. ¿Mm? Siempre piensa que el poder está en Santiago y siempre busca que la ley te proteja, ¿ya? Entonces, nosotros, el movimiento nuestro es más autonomista. Nosotros planteamos el Kizun ningún rupucho yem, o sea, el camino independentista de desarrollo. ¿Mm? Confiamos más en las fuerzas de la sociedad civil que empoderadas van elaborando, digamos, el tinglado de superación de las problemáticas, logrando aislar a esta tribu que se tiene tomada el poder por más de 200 años. ¿Mm? Entonces, en ese sentido, el ejercicio que estamos haciendo hoy día es crucial para construir esto que se habló tan lindo en el manifiesto zapatista en Náhuatl y Vicente Gervasi también, ¿no? Esto venimos de la noche, a la noche vamos, ¿no? O sea, el poder está en nosotros, está en nuestras manos, se hace a mano y se elabora y reelabora en la medida en que vamos retejiendo nuestras relaciones, una suerte de histología popular. ¿Mm? Así que eso, el Kizun Nengun Rupo Choyem, el camino al independentismo económico y social. Y agradecido, por supuesto, a Ide, a Sebastián y a los del Tragún, a Sofía, a Malte, mis disculpas que hablé muy rápido. Yo los admiro tanto, manejan tantos idiomas y uno con suerte le hace al español y al mapuche zungún y nada más. Trato de hablar inglés y paso puro ridículo. Así que bueno, agradecido por montones. Fentren Mañum. Estoy en silencio. Muchas gracias a todos los panelistas por su gran aporte, por su elocuencia en las respuestas, que espero no hayan causado mucho conflicto con los intérpretes. Y de hecho, muchas gracias a Aldir, a Malte y a Monique, porque han hecho un excelente trabajo, me lo imagino, porque no he podido escuchar, pero me imagino que lo han hecho bien. Bueno, con el permiso de la audiencia, no sé si hay espacio para una pregunta más o lo damos por finalizado. No sé cómo están de tiempo ustedes los panelistas. ¿Sí hay espacio para una pregunta más? Ya. Así que se quedaron en el tintero un par de preguntas de otras etapas y no he alcanzado a mezclarlas. Aquí tenemos una que dice: se acaba de presentar públicamente el pasado viernes 30 de mayo ante la Corte Penal Internacional la querella por delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado chileno a su pueblo. De ser aprobada, ¿qué repercusiones tendría sobre el discurso público de las Fuerzas Armadas? No sé, ¿quién le gustaría responder a esta pregunta? ¿Puedo? Sí, por supuesto. Sinceramente, yo creo que no tendría ningún, o sea, sobre las Fuerzas Armadas, no tendría mayor efecto.
en la lectura que hacen las Fuerzas Armadas, digamos. ¿Por qué lo digo? Porque se ha instalado un poco la idea de que la violación a los derechos humanos la hicieron los carabineros. De hecho, más en términos de número, lo hicieron principalmente carabineros, porque las Fuerzas Armadas tuvieron poco tiempo en la calle. Y si comparamos en términos de número, son mucho menores. Pero sí podría tener un efecto en otro sentido. Y es que las Fuerzas Armadas han estado en un gallito, ¿cómo decirlo?, en una discusión con el gobierno, porque el gobierno, el presidente Piñera y la derecha en general, ha tratado de involucrarlos mucho más en el conflicto político. Es Piñera quien el 18 de octubre los llama a los militares. Es Piñera quien se pone a hablar del enemigo interno. Es Piñera el que los lleva al norte a ver el tema de narcotráfico, migración. Seguramente con la aceptación de las Fuerzas Armadas. Pero el punto que están exigiendo las Fuerzas Armadas hoy día, para seguir profundizando esa intervención interna, es que se les garantice legalmente impunidad. Por ejemplo, solo un ejemplo, Piñera trató de hacer una ley de protección de infraestructura crítica, que las Fuerzas Armadas, a través de ciertos mecanismos, en ciertas situaciones, se encargaran de defender la infraestructura crítica. Algo que nadie sabe muy bien qué es, digamos, que podría ser desde una planta eléctrica hasta el Congreso. Pero las Fuerzas Armadas exigían ahí que en esa ley se incluyera una protección legal. Porque si hay que defender la infraestructura crítica, dicen ellos, eso va a generar el peligro de violar los derechos humanos. O sea, si encargan a los militares de defender el Congreso y contra una manifestación, ¿qué van a hacer los militares? ¿Disparar? Porque es lo que hicieron es lo que pasó mucho, digamos, que los militares salen con sus armas, salen con todos sus cascos, sus cosas, pero en realidad no las pueden ocupar. Porque saben que, mal que mal, pueden quedar encarcelados. Entonces exigen, para profundizar su participación, protección legal. Entonces, un posible fallo internacional como este puede bloquear cualquier intento de darle esta protección especial en situaciones especiales. Y eso sí sería muy importante. Porque es muy distinto un militar en la calle con su fusil, su casco, que se sienta protegido legalmente respecto a cualquier acción que haga, que un militar que tenga que estar pensando las consecuencias de su acción. No sé si me explico. Eso. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, vemos que ya se nos pasó un poquito el tiempo de la discusión, pero quizá alguno de ustedes quiera como dar sus palabras finales con toda la libertad que le da este espacio. Ya, Haide, y después Vicente. Mira, para terminar, solo una reflexión complementaria de lo que decía Sebastián. Un momentito, creo que hay un problema de interpretación. Monique. Sí, Monique, la voy a tener que agregar nuevamente a la interpretación. Yo la veo ahí, ¿eh? Sí, no debiera. Por eso está
En un segundito lo logré. Sí, no es problema. A ver, Monique, ¿puedes cambiar ahora Sí. ya, Ahí estamos. perfecto. Ahí llegó Monique. Y Monique, ¿puedes hablar un poco? ¿Sí? ¿Me escuchas? El problema es que no debiera escucharte, entonces tienes que ir a la interpretación. Ok. ¿Ya? Tú me puedes, Tienes que aceptar mi... Ah, se cerró la interpretación. Te voy a agregar nuevamente. por favor. ¿Lo ves la información? No, ¿No te llega la invitación? no me llega. Ok. No sé qué hacer ahora. Voy a partir de nuevo. Okay, voy a agregar nuevamente. Disculpe por los inconvenientes técnicos. Creo que por algún minuto no se puede partir. Vamos a tener que parar la interpretación en alemán en este minuto, porque lamentablemente algo pasa con la... Sofía, sé, Barcots. en Malte te estoy Sofía, escuchando. espérate un momento. Mhm. Wir haben leider ein technisches Problem mit der Übersetzung. Deswegen müssen wir hier leider mit der Übersetzung aufhören. Lo que podemos hacer es traducción paralela. No sé, Heide dice una frase y continúa Monique. Y está Was wir bien. jetzt für die letzte Zeit machen werden, ist eine parallele eine konsekutive Übersetzung. Das heißt, Heide wird etwas sagen und danach wird Monique übersetzen. Okay. Entschuldigung. Heide, tienes la palabra, por favor, dame espacio para que Monique pueda traducir. Medio se me anduvo olvidando lo que quería decir. Pero recapitulando, la acusación internacional, la Corte Penal Internacional, es una expresión de, yo creo que un sentimiento y una convicción que tenemos los chilenos y los ciudadanos del mundo, ¿no? De que en Chile se instauró la impunidad desde siempre. Monique. Y que al final, solo si hacemos este tipo de acciones, que son las acciones de carácter internacional, podemos de alguna manera tratar de garantizar que exista justicia, aunque no sea la justicia oportuna, preventora que quisiéramos, ¿no? Monique. Entonces, Disculpe, Monique, para que pueda traducir. Also ich komme auf das zurück, was vorher gesagt wurde. Und wenn wir über die Klage beim Internationalen Strafgericht sprechen, das ist ein Ausdruck oder ein Gefühl, das nicht nur vielleicht die Chilenen und Chileninnen so haben, sondern auch Bürger und Bürgerinnen weltweit, dass in Chile Straffreiheit besteht und nur mit solchen Aktionen kann vielleicht für Gerechtigkeit gesorgt werden. Vielleicht nicht die Gerechtigkeit, die wir uns eigentlich vorstellen, aber immerhin eine Gerechtigkeit. Heide. Bueno, hay varias acusaciones previas a esta. Lo que deben tener claro quienes pretendan seguir en la lógica de la impunidad es que les vamos a buscar y les vamos a obligar a responder por los delitos de lesa humanidad cometidos
a lo largo de todo el periodo, allí donde sea, en las Cortes Nacionales o en las Cortes Internacionales. La acusación ante la Corte Penal Internacional que hace fundamentalmente la Fundación Baltasar Garzón es solo una de ellas. Hay varias y vienen varias más. Y es también un mecanismo que permite que las Fuerzas Armadas y particularmente las de orden sepan que lo que sea que hagan no va a quedar en la impunidad. No lo vamos a permitir. Perfecto. Monique? Also es gibt nicht nur diese eine Anklage, die vergangenen Freitag präsentiert wurde in Bezug auf Straffreiheit. Es gibt verschiedene Anklagen. Wir werden die Verantwortlichen suchen und verpflichten für alle begangenen Verbrechen der Menschheit, an der Menschheit. Und es gibt, wie gesagt, nicht nur diese Klage vom Richter Baltasar Garzón und auch wenn wir über die Streitkräfte sprechen, im Besonderen werden sie zur Verantwortung gezogen. Perfecto, supongo que está. Genau. ¿Algo más que mencionar? Cierro simplemente agradeciendo la invitación de los organizadores de Trabún, entiendo, Comité 1 de Mayo, ¿no? Quedando a su total disposición. Me ha encantado compartir con Vicente, con Sebastián, con todos ustedes. Y bueno, seguimos pues, si estamos, este es un camino largo, la lucha continúa, y seguimos. Paritariamente, como sea, seguimos. Damit beende ich, damit möchte ich beenden und ich möchte auch ein Dankeschön aussprechen an die Organisation Trabún, an das 1. Mai-Komitee und ich stehe natürlich immer zur Verfügung für Veranstaltungen oder Fragen und es hat mich sehr gefreut, hier mitzumachen mit Vicente, mit Sebastian. Wir werden so weitermachen, weiterkämpfen und ja, wie auch immer, aber weiterkämpfen. Suena maravilloso. No sé si Vicente y Sebastián tienen unas últimas palabras que decir. Vicente oder Sebastián noch ein letztes Wort sagen wollen? No, agradecer la invitación. Nosotros, no me acuerdo si habías mencionado el grupo al cual estoy representando en este momento, el GATFA, que es un grupo de análisis de la política de defensa y Fuerzas Armadas. Estamos muy preocupados por instalar el tema de este tema. En el país se están viviendo muchos otros temas más urgentes, pandemia, etc. Pero que no se nos olvide también que están estos temas más estructurales, por ponerle un nombre. Así que muchas gracias por el espacio y para otras colaboraciones cuenten con nosotros. Ahora la traducción. Danke für die Einladung. Meine Gruppe GATFA, eine Gruppe der Analyse der Streitkräfte, sind sehr besorgt, dass diese Themen besprochen werden. Es sind strukturelle Themen, die, so scheint es manchmal, weniger wichtig sind als zum Beispiel die Pandemie, die gegenwärtig viel diskutiert wird. Nichtsdestotrotz ist es uns ein großes Anliegen, dass dies besprochen wird und deswegen vielen Dank für diese Einladung. Un aplauso para el DIR por la traducción, que también será excelente. Y quizá, Vicente, quizá tienes algo que decir para finalizar. Bueno, muchas cosas que decir en realidad, pero a ver, insistir en el tema del promedio, ¿ya? ¿Por qué? Porque como los ingenieros comerciales saben todo,
¿ya? Y este gobierno está lleno de ingenieros comerciales. En todo caso, aprovecho de saludar a mi encargada electoral, Cristina Silva, que es ingeniera comercial. Así que la embarré. ¿Ya? Pero, bueno, el punto es que los promedios dicen re poco. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes saben, la región de la Araucanía es la región más pobre de Chile, pero hay pobreza dentro de la pobreza. Cuando tú te vas a la zona de Ercilla, Mayeco, hay 28.000 personas que en estos momentos están viviendo con menos de 100 pesos diarios. ¿Ya? Entonces tú dices, ¿cómo sobreviven? Una especie de condena a la casa recolección, digamos. Entonces cuando dicen hiperbólicamente de la violencia, oye, me voy a poner un poco mal con X, agradezcan que no hay violencia. Agradezcan que hay Nisol, que hay liturgia de Huaychafe. Agradezcanlo. Porque por índice socioeconómico, en esa zona tendría que haber violencia de verdad. ¿Ya? Entschuldigung. Ja, jetzt. Ich möchte auch danken und ja, habe viel zu sagen, aber eigentlich das Wichtigste ist, noch einmal auf das Problem des Durchschnitts zu kommen. Denn der Durchschnitt, der immer so gerne zelebriert wird, der immer so gerne gefeiert wird, sagt recht wenig darüber aus, was eigentlich stattfindet. Und wenn wir zum Beispiel zur Araucanía gehen, das ist die ärmste Region in Chile, aber innerhalb dieser Region gibt es Armut unter der Armut. So können wir zum Beispiel zur Provinz de Mayeco gehen. Und dort leben, wenn ich richtig in Erinnerung habe, 25.000 Menschen unter der Armutsgrenze. Und das bedeutet, sie leben mit weniger, also weit unter der Armutsgrenze. Das bedeutet, sie leben mit weniger als 100 Pesos, ungefähr 15 bis 20 Rappen. Täglich leben sie dort. Und jetzt, um auf Malcolm X oder ein bisschen zu tun, also um auf Malcolm X zurückzugehen, eigentlich müssten wir sagen, dankt, dass es dort keine Gewalt gibt, weil wenn wir einfach nur das reine Armutsproblem anschauen, sollte dort die Gewalt explodieren. Und ja. Un aplauso para Marte. En este caso, el traductor no es traidor. Creo que este pequeño... perdón, sí. Sí, bueno, y básicamente desde el sur, lo que nosotros queremos decir al mundo es que hay que cuidar a las niñas y niños mapuches. Desde que invadió el Estado de Chile, se llevan a las niñas y los niños. Las repartían en Santiago y Buenos Aires como sirvientas. En dictadura está la denuncia en La Haya de más de 3.000 niños vendidos a Europa y Estados Unidos, niños mapuches. Y hoy día la crisis del Sename partió con la denuncia en la región de la Araucanía. También en los Senames acá están llenos de niños mapuches. Entonces, más allá de la retórica y la performática superficial, está esta realidad. Los mapuches hasta en zoológicos humanos no han colocado. Entonces, estas denuncias que están cursando en La Haya de genocidio y lesa humanidad, se preste atención, esto es equivalente a los Boers, al apartheid. Lo que pasa es que se naturalizó, pero ese es otro problema. El asunto nodal acá se puede vislumbrar al ver la situación de las niñas y los niños mapuches. Und noch einmal hier zu sagen, um eine Nachricht an die Welt zu geben, es geht darum, die Kinder der Mapuche zu hüten, zu beschützen, denn sie hat die Situation seit der Eroberung besonders stark betroffen. Am Anfang wurden Mapuche-Kinder als Hausangestellte nach Santiago verschleppt oder auch nach Buenos Aires. Während der Diktatur wurden Mapuche-Kinder verkauft und illegal adoptiert ins Ausland. Und
die heutige Krise, die es innerhalb des innerhalb des Sename, des chilenischen Kinderhüt- oder Adoptivsystem gibt, hat auch extrem stark die Mapuche betroffen. Und darum geht es eigentlich, zu sagen, dass neben dieser Rhetorik es eine Praxis gibt, die extrem schlimm ist, extrem schrecklich und die mit einer Apartheid zu vergleichen ist, die leider sich in den letzten Jahren und letzten Jahrzehnten normalisiert hat. Und dieses System der Apartheid lässt sich zum Beispiel besonders gut bei den Kindern der Mapuche zeigen, die anders behandelt werden und viel Gewalt erleben müssen. Agradecer desde Tierra y Libertad, Kumé Moñén Compuché, buen vivir para todas y todos. Vielen Dank nochmal allen, Land und Freiheit. Macht es gut. Auf Wiedersehen. Muchas gracias a los traductores, a Eldir, a Malte, a Monique, por su excelente trabajo que se pudo notar gracias al pequeño accidente. Vimos el excelente trabajo que estaban haciendo. Un agradecimiento profundo a los panelistas por apoyarnos en este panel, por la disposición y por sus elocuentes respuestas, y también al público que nos está escuchando. Muchas gracias a todos. Vielen Dank allen, den Übersetzerinnen, den Sprecherinnen und dem Publikum, das zugehört hat. Auch von unserer Seite der Übersetzerinnen aus. Vielen Dank und ja, wir hoffen, dass man es gut gehört hat, dass es gut verstanden war, dass es gut verständlich war und ja. Bueno, con esto terminamos entonces nuestro panel. Que tengan una buena mañana, una buena tarde y una buena vida. Macht's gut. Gracias. Muchas gracias a todos y a todos los de Traswin que están por detrás trabajando para que esto resultara. Efectivamente, gracias Ligia, Juan Carlos, Carolina, Marcos. Gracias, chicas, chicos. Rocayal. Adiós. Que estén muy bien, Aide, Sebastián. Igual. Gracias por todo. Gracias, chao. Nos vemos. Adiós. Chao. Chao, Aide. Chao. Chao. Pilar, gracias Pilar.